Hey, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a todos a un nuevo video. Una bienvenida a todos los nuevos y también un agradecimiento por su apoyo al último video. Espero seguir subiendo el mismo contenido siempre para poder ayudarlos a ustedes, a los más nuevos, y brindarles siempre lo mejor en lo que viene a ser ideas, tips y la calidad de los videos. Muy agradecido con todos ustedes y ahora pasamos con el video. Y bien, en esta ocasión les vengo a traer lo que viene a ser uno de los usos más importantes que nosotros contamos en el juego desde el día 1 que empezamos a jugar, y es nuestro noble corcel. En este caso tenemos muchas alternativas en el juego, y bueno, en esta ocasión vengo a traerles mi propia experiencia basada en todos los años que llevo jugando y basado en lo que he visto también en mis compañeros y en todo el tiempo que hemos jugado juntos también. Sus quejas, los caballos, las yeguas, qué diferencia tienen con los machos y todo ello. Aunque no crean, el juego cuenta con muchos detalles y de alguna forma jugando uno se va dando cuenta de cómo es que funciona la mecánica del juego. Y bueno, en este caso, nuestro compañero de aventuras o compañera de aventuras va a ser siempre nuestro caballo. Y en esta ocasión, como ya les comentaba, les traigo mis mejores alternativas y mi propia experiencia a compartirla con todos ustedes. Desde que nosotros iniciamos en el juego, lo más importante que hay que tener en cuenta es que si nosotros omitimos la introducción, vamos a recibir un caballo escuálido. Vamos a ir desde ese punto hacia adelante, hablando desde el peor caballo que nosotros podemos tener hasta uno de los mejores. Y hay dos cosas muy importantes que nosotros debemos de tener en cuenta cada vez que tengamos nuestro caballo. Lo más importante es los núcleos de salud y los núcleos de energía que nuestro caballo tiene. Y el tercer punto sería el lazo que nosotros tenemos con nuestros caballos. Si nosotros llegamos desde el modo historia, sabemos un poco cómo funciona la mecánica con nuestros caballos. Lo que viene a ser cepillarlos, darles de comer, animarlos, acariciarlos y subir nuestro lazo con ellos. Y bien, un poco para explicarlo, tenemos nuestros vínculos que vienen a ser la confianza que nosotros tenemos con nuestros caballos. En este caso, el nivel que yo tengo ahora mismo es 4 de 4, pero cada vez que nosotros iniciamos, vamos a iniciar desde el nivel 1. Eso quiere decir que nuestro caballo desde el nivel 1 va a tener una energía y una salud más baja que el nivel 4. Pero algo muy diferente es de que tenemos tipos diferentes de caballos para diferentes propósitos. Ya sea para exploración, ya sean caballos de guerra, caballos de carreras, entre otros. Entonces, a medida que nosotros vamos subiendo de nivel, vamos a ir viendo cómo es que nuestro caballo de alguna forma su energía sube y su salud sube. Solamente hasta cierto punto. Por ejemplo, si nosotros tenemos caballos que su salud es baja, vamos a subirlo poco a poco, pero no todo el núcleo completo. Va a ser solamente hasta cierto punto. Pero si encontramos unos caballos que tengan el núcleo de salud y energía un poco más elevados, eso quiere decir que podríamos llegar a completar todo el círculo de lo que viene a ser los núcleos del caballo. Como vemos aquí, los caballos tienen sus propias estadísticas y también su propia salud, su estado del núcleo y su agotamiento del núcleo también. Eso quiere decir que si nosotros no les damos de comer, ellos se van a agotar mucho más rápido. Y de alguna forma, también la resistencia tiene un factor bastante importante, ya que cada vez que nosotros galopamos con nuestros caballos, siempre se van a sentir cansados más rápido si es que no tienen la comida, o se sienten tranquilos o intranquilos, o lo que viene a ser su humor va a ir cambiando mucho más rápido. Entonces, como ustedes pueden ver, tanto salud y resistencia tienen un cierto nivel. Eso quiere decir que mi caballo en el nivel 4 solamente llegó hasta el nivel 6. Eso quiere decir que es lo máximo que el caballo puede dar y no vamos a poder llegar hasta el nivel 10. Eso depende de cada caballo. Como vemos aquí también, vemos los estados del caballo. Aquí entra un poco más el tema de los detalles del juego, que es para que nosotros nos ayude a entender un poco más el enlace que tenemos con nuestro caballo. Si la higiene del caballo es limpia, lo que viene a ser sus núcleos no se van a ver afectados. Pero si de alguna manera nuestro caballo se ensucia mucho, su salud se puede deteriorar y su resistencia también va a bajar. Por ende, el humor del caballo puede cambiar mucho más rápido.
Es algo loco pensar todo este tipo de detalles, pero Rockstar lo puso en el juego y lo hace uno de los juegos muy únicos que tiene este tipo de detalles que vale mucho la pena y que de alguna forma nosotros nos acostumbramos a nuestros caballos, como si fuera un ser viviente real. Entonces mis recomendaciones siempre van a ser que mantengan la higiene de su caballo limpia. Eso quiere decir que deben utilizar el cepillo, que ahora mismo les voy a enseñar, para que el humor del caballo esté tranquilo. Algo que debemos de tener en cuenta es de que cada vez que nosotros estemos en situaciones estresantes para el caballo, como vemos aquí, ya sea de combate o cerca de algún depredador, que sea alguna serpiente, algún caimán, entre otros, siempre el caballo se puede poner un poco nervioso y puede ser que nos tire al suelo. Así que eso va a depender mucho del tipo de caballo y ahora también se los voy a explicar. Algo muy importante y es la silla, que fue uno de los factores muy confusos para mí cuando recién inicié en el juego. Pero como vemos, lo que viene a ser la silla le aumenta siempre un nivel más a lo que viene a ser la aceleración y la velocidad total del caballo. Lo que viene a ser la velocidad de regeneración, el agotamiento del núcleo y el agotamiento del núcleo. Como vemos, cada uno tiene un porcentaje que puede subir más dependiendo del tipo de silla o puede bajar. Lo más importante también son los estribos, ya que así como en la vida real, nosotros si utilizamos lo que vienen a ser unos estribos que no son tan incómodos para el caballo se va a poder desarrollar mucho mejor. Pero hay algunos estribos que nos pueden ayudar mucho más. Algo que debemos de tener en cuenta es que cada silla se puede modificar y otras no. Otras son predeterminadas, que son sillas especiales, y otras personalizadas que nosotros podemos ir creando. También contamos con dijes, que es algo que podemos desbloquear en la tienda de Gus, que es del rol de naturalista, que de alguna forma reduce un 10% la velocidad en la que se agotan los núcleos. Y es de forma permanente, es algo que yo les recomiendo mucho y vamos a ir ahondando mucho más en el tema poco a poco. Desde las mejores sillas, los mejores estribos, las mejores sillas especiales también, donde poder conseguir el dije y los tipos de caballos. Y bien, ya habiendo hablado de lo que viene a ser los núcleos y las estadísticas de los caballos, vamos a ir viendo los tipos de caballos. Y ahora, como estamos viendo, yo tengo un pura sangre, que es uno de los caballos más bonitos que podemos encontrar en el juego, entre otros también, pero a mí me gusta porque es bastante prominente, es un caballo bastante fuerte, no es tan delgado y suele asustarse muy poco. Y yo creo que es uno de mis caballos favoritos que tengo en el establo y es el que más utilizo. Como vemos aquí, el pura sangre tiene sus núcleos no son tan altos, pero es un caballo de carreras. Eso quiere decir que es muy práctico manejarlo y no es tan complicado. Pero tenemos también otro tipo de caballos que el manejo es élite. Eso quiere decir que es mucho más práctico, son mucho más ágiles y puede ser que podamos escapar de alguna situación mucho más rápido. Entonces, como nosotros podemos ver, tenemos velocidad y aceleración. Las partes blancas es lo que el caballo nos puede brindar y las partes amarillas, de lo que está en la parte izquierda, son los adicionales que nos brinda la montura. De alguna forma yo tengo una montura especial que viene con una versión del juego, que también lo pueden obtener ustedes si es que lo desean. En la versión Ultimate nos brindan este caballo de aquí con este color exacto. Para el modo historia nos brindan el mismo caballo pero otro tipo de color medio atigrado. Pero en el online nos brindan este tipo de caballo color negro y nos brindan esta montura. Entonces yo se los recomendaría totalmente, ya que es un caballo bastante bonito, como ustedes ven. Y es un caballo que se suele asustar muy poco y no se asusta tan rápido, porque hay algo que debemos de tener en cuenta. Cuando el caballo se asusta, podemos controlarlo, pero cuando llega a un punto de asustarse mucho, nos puede botar y nos puede tirar al piso. Pero de alguna forma este caballo le toma un poco más de tiempo asustarse completamente y huir. Entonces, cuando nosotros tenemos un caballo, tenemos siempre la opción de cepillarlos para que su salud y su higiene siempre esté al máximo y para siempre mantener su humor tranquilo. También jamás olviden alimentarlos para que de alguna forma el caballo siempre esté en su máximo esplendor y siempre bastante normal en lo que viene a ser su peso.
No he probado muy bien, pero si de alguna forma nosotros le damos comida en exceso, el caballo puede estar con sobrepeso. Entonces, de alguna forma, podríamos mantener siempre sus núcleos altos al 100% para evitar que el caballo se pueda cansar mucho más rápido, como ya les comentaba. Y bien muchachos, ahora estando en el establo, vamos a hablar de todos los tipos de caballos que nosotros tenemos en el juego. Como vemos tenemos muchos, pero voy a hablar solamente de los más importantes y los que convienen en diferentes tipos de situaciones. Como vemos, como primera opción tenemos los árabes, que es uno de los caballos más bonitos del juego y son uno de los mejores también. Podemos ver de que tenemos negro, blanco y castaño rojizo. Como vemos, cada uno tiene núcleos de energía y de salud mucho más elevados que otros. Pero como primera opción, si están iniciando en el juego, yo les recomendaría muchísimo tener el castaño rojizo, ya que es uno de los mejores del juego. Y como vemos, la parte de salud y de energía están un poco bajos, pero si nosotros llegamos a tener un lazo amplio con ellos, eso va a subir mucho más. Pero una desventaja muy grande son que son caballos bastante asustadizos. Entonces de alguna forma si tendríamos alguna guerra o estamos luchando contra algún oso, puede ser que el caballo nos bote de la montura mucho más rápido. Entonces puede ser algo incómodo, pero su manejo es de élite, eso quiere decir que son muy fáciles de manejar y no son tan complicados. El humor de cada caballo en el juego varía bastante. Ellos son caballos que son bastante tranquilos y que de alguna forma nos ayudan a nosotros a poder llegar a los puntos que nosotros querramos más rápido, ya que al ser más pequeños son mucho más rápidos y en las carreras puede ser de que nos ayude muchísimo. Como vemos, esta sería nuestra primera opción. Y también tenemos el caballo blanco, que si nosotros tenemos un poquito más de dinero podríamos adquirirlos también. De alguna forma su salud y su energía es mucho más poderosa que el castaño rojizo, y si tenemos el de color negro podemos ver de que aumenta exponencialmente. Son caballos bastante buenos y yo se los recomiendo muchísimo a todos ustedes si es que recién están iniciando en el juego o si ya llevan un tiempo. Yo creo que son la mejor opción, pero para una cierta ocasión, ya sea coleccionables, carreras u otros. Para guerra no lo recomiendo, ya que son caballos muy asustadizos y van a estar huyendo en todo momento. Ahora, otra de las mejores opciones que nosotros podríamos tener son los turcomano, que son los versátiles, pertenecen a esa categoría. Tenemos muchos colores. Estos tres que vemos aquí son los últimos que agregaron en un DLC hace mucho tiempo y fueron uno de los más bonitos del juego. Como vemos, su salud es muy elevada. Eso quiere decir de que si nosotros llegamos hasta un cierto nivel con ellos, su salud va a ser completa. Eso quiere decir que tanto energía como salud va a estar siempre al nivel 10. Eso los convierte en los caballos más fuertes del juego. Son bastante versátiles, como ya su categoría lo dice. Y yo creo que es uno de los más bonitos también. Tenemos perlados, castaños y color negro, que de alguna forma nos puede ayudar en diferentes situaciones, pero como vemos, casi los tres tienen las mismas estadísticas, lo cual vale totalmente la pena y son caballos que no se asustan muchísimo. Entonces yo se los recomendaría muchísimo si es que tienen alguna guerra, si es que van a ir a cazar. Son caballos que no se asustan muy rápido y son los mejores. Por otro lado también tenemos lo que viene a ser los Kipsikop, que son uno de los mejores también, que tienen su salud bastante elevada y como vemos tenemos diferentes colores. Estos de aquí son los más fuertes también, pero son algo pequeños, no son tan asustadizos, tampoco son tan rápidos. Entonces de alguna forma yo se los recomendaría muchísimo si están en el rol de naturalista y quieren ir a cabalgar por ahí y tomar algunas capturas, ya que son caballos muy bonitos. Y bien, si llegamos a este apartado de aquí, yo creo que es la última y mejor opción que nosotros podríamos tener. Si de alguna forma podríamos enumerar a los caballos entre los más valientes a los más temerosos, podríamos tener este en el nivel 1, eso quiere decir en el primer lugar, ya que estos de aquí son los mejores que podríamos tener del juego también,
ya que son caballos que no se asustan muy rápido. Prácticamente se asustan muy poco y es el caballo que yo tengo, ya que es el pura sangre. Tenemos diferentes colores, sus núcleos no son los mejores, eso quiere decir que yo les recomendaría tener este de aquí. Pero de alguna forma, si ustedes quieren un caballo grande, imponente y bonito, les recomendaría totalmente este de aquí. Ya habiendo mostrado lo que vienen a ser los mejores caballos, los más temerosos, los más fuertes y los más valientes, vamos a pasar a lo que viene a ser una de las herramientas más importantes también para ellos, que viene a ser las sillas de montar. Como nosotros podemos ver, tenemos bastantes opciones en lo que viene a ser las sillas. Tenemos muchísimas, cada una de ellas tienen diferentes tipos de cualidades, estadísticas y etc. Si bien es cierto, son bastante bonitas, bastante únicas y todo ello, nosotros tenemos una que yo se los recomendaría mucho. No son tan bonitas, pero de alguna forma tienen y están completamente chetadas en el juego. Eso quiere decir de que de alguna forma su caballo no se va a cansar nunca y son personalizables. Y estamos hablando de la silla Nacogdoches, que son una de las mejores sillas del juego y una de las mejores monturas que nosotros podríamos tener. Como vemos, tenemos diferentes colores y ustedes pueden sentirse libres de escoger cualquiera que ustedes quieran. Como ya les comentaba, es una silla de las mejores y si ustedes hacen recorridos muy largos, de rutas largas, esta es una silla que les recomiendo totalmente. Como nosotros podemos ver, es una silla bastante customizable, eso quiere decir de que podemos cambiar los estribos y bueno, como vemos, ese es uno de los peores, pero vamos viendo que si vamos bajando, vamos encontrando los mejores también. Y de todas maneras, este de aquí, el encapuchado, es uno de los mejores que podríamos agregar para la montura, lo cual nos va a ayudar mucho para que el caballo no se agote. Y si lo complementamos con la silla, mucho mejor. Como podemos ver, también tenemos algunas cosas que vienen a ser como los cuernos de lo que viene a ser la montura, que son simplemente estéticas, no cambian nada. Lo único que varía son los estribos, que es lo más importante. Tenemos las mantas, petates, que son simplemente estéticas y no tienen algún impacto en lo que viene a ser las estadísticas del caballo y de la montura. Tenemos los faroles que nos puede ayudar en las noches. Y bien, también estamos en uno de los apartados más pedidos de todos los jugadores y de toda la comunidad de Red Dead, ya sean los jugadores nuevos, son las máscaras de los caballos, lo cual yo opino de que estaría muy bien que ellos o Rockstar lo vuelvan a colocar para todos nosotros, ya que cada día se unen nuevos compañeros, nuevos forajidos, que también anhelan tener ese tipo de máscaras. Y la verdad es que si nosotros no vamos a recibir ningún tipo de actualización en el futuro, yo creo que todos merecemos tenerlo también. Y que no sea un aspecto tan único y una reliquia que otros puedan tener y que otros no. Ya que yo creo que al final solamente es un aspecto del juego que merece ser disfrutado por todos nosotros. Pero recuerden que en algún momento, tal vez en algún beneficio mensual, puedan colocar algunas y siempre les estaré trayendo cualquier novedad de ello. Entonces no se preocupen, que yo creo que en algún momento podríamos tenerlas otra vez en el juego. Y bien muchachos, habiendo hablado de lo que viene a ser la mejor silla del juego, podemos ver de que tenemos otras que tienen otros estilos mejores. Pero lo que viene a ser las estadísticas no son las mejores, pero también pueden resistir y pueden funcionar bastante bien también. Tenemos este tipo de aquí, que son las más básicas de diferentes tipos de roles, como viene a ser cazarrecompensas, coleccionista, entre otros, comerciante y todos ellos. Tenemos también las más básicas, que vienen a ser estas de aquí. Y tenemos las sillas que son especiales, que tienen también tipos diferentes de estadísticas, que son también muy buenas. Pero el tema es que no siempre vamos a poder customizarla. Eso quiere decir que no vamos a poder cambiar estribos porque ya vienen predeterminadas. Pero como vemos también son muy bonitas y que pueden funcionar también para cada uno de ustedes. Algo muy importante que me estoy olvidando de comentarles también es el tema de las alforjas. Si nosotros somos unos jugadores que les gusta mucho tener
diferentes tipos de atuendos personalizados y guardarlos, nos va a convenir mucho llevar la alforja de coleccionista, ya que esta alforja nos permite a nosotros guardar hasta 7 atuendos personalizados y las otras solamente nos va a dejar llevar menos. Eso quiere decir que puede ser que nos deje llevar 5, las más pequeñas 3 y todo ello. Entonces, si de alguna forma ustedes quisieran, podrían utilizar estas alforjas mejoradas y utilizar esta de coleccionista, ya que va a funcionar muy bien con ustedes si es que les gusta, como ya les comentaba, guardar muchos atuendos. Un apartado que todos ustedes obviamente ya lo deben conocer son lo que viene a ser las crin, la cola y bueno, el apartado de bigotes fue uno de los últimos adicionales que Rockstar agregó al juego, que hubiera estado genial poder tener muchos más, pero como vemos estos fueron los únicos y los últimos que recibimos en una de las últimas actualizaciones. Algo muy importante que yo les recomiendo a todos ustedes es que en el mantenimiento del caballo siempre tengan el seguro de caballo comprado, ya que si de alguna forma nuestro caballo llega a morir completamente, ya que sabemos de que si nuestro caballo cae herido podemos reanimarlo, pero si muere completamente y no tenemos el seguro de caballo, vamos a tener que volver al establo para reponerlo otra vez. Pero si tenemos el seguro, solamente va a demorar unos 3 minutos y el caballo va a estar disponible otra vez. Y no va a ser necesario venir al establo. Entonces es un apartado que funciona bastante bien. Este paquete de cuidado del caballo yo no lo recomiendo mucho, ya que si usamos la CIA en algodoches, de alguna forma esto crea un glitch y hace que la CIA no funcione muy bien mientras llevamos este paquete de cuidado del caballo. Así que no les recomiendo activarlo. Y bien muchachos, en este apartado quisiera mostrarles todos los tipos de caballos que yo he podido tener a lo largo del juego. Como podemos ver, cada uno de ellos con diferentes personalidades, diferentes diseños. Yo creo que Rockstar hizo un gran trabajo diseñándolos, se ven muy bien y cada uno de ellos con diferentes propósitos también. Esperando de que en algún momento ojalá podamos tener algunos nuevos para poder disfrutarlos otra vez. Y bien muchachos, ahora mismo vamos a hacer la prueba con esta silla que tenemos. Si es que nosotros adquirimos la versión Ultimate del juego, podemos obtener esta silla también. Yo creo que ustedes deberían obtenerla también, ya que es una de las moderadas que son buenas también y tienen un bonito aspecto también, bastante único. Así que si nosotros de alguna manera galopamos, vemos de que de alguna forma se agota el caballo, ya que no podemos cambiar los estribos. Esta silla viene predeterminada, pero si de alguna forma nosotros vamos avanzando, vemos de que se va agotando. Pero si nosotros colocamos L3 es como animar al caballo y si tenemos un buen lazo con él, va a poder aumentar mucho más la energía. Es como animarlo para que pueda galopar mucho más. Pero no podemos hacerlo todo el tiempo. De vez en cuando solo presionamos L3 y eso lo va a animar y vamos a ir subiendo un poquito más la energía del caballo. Ahora vamos a intentar con la CIA Nagodoches y ustedes van a poder ver la diferencia de cómo es que funciona cada una de ellas. Recuerden que estamos comparando una que es moderada, que no es de las mejores, solamente es bonita estéticamente, y ahora vamos a compararla con la otra. Como podemos ver, tenemos nuestro caballo árabe, que si lo combinamos con esta silla, como vemos, esta de aquí tiene los estribos, y como vemos el caballo no se agota prácticamente nada. Como vemos, seguimos galopando y el caballo no se ha agotado absolutamente nada. Como vemos, es un caballo bastante pequeño, pero es bastante rápido y el manejo se siente bastante bien también. Como nosotros podemos ver, al inicio nosotros no podemos desbloquear lo que viene a ser el campamento de la naturaleza, y esta herramienta que nosotros podríamos obtener con la montura y lo que viene a ser un buen caballo, ya sea el castaño rojizo, no necesariamente el de color negro, podríamos ver de que tenemos un caballo que puede ir a cualquier lugar sin cansarse. Como podemos ver, se ha cansado muy poco. Si colocamos L3 se anima más y prácticamente podemos cabalgar ilimitadamente de una manera rápida sin necesidad de que el caballo se canse.
Y bien muchachos, pasando a este aspecto en lo que viene a ser cómo es que aumentamos el lazo mucho más rápido con nuestros caballos, es que cada vez que nosotros tengamos algún cadáver de algún animal, si simplemente ponemos ese cadáver encima del caballo y lo retiramos, vamos a poder obtener un punto de lo que viene a ser el lazo con el caballo y vamos a poder aumentarlo más rápido. Y otra cosa más que podríamos hacer es agarrar y dirigirlos. De alguna manera, si nosotros hacemos esto, vamos a poder obtener mucho más rápido los puntos para que el caballo pueda aumentar más rápido el lazo, si es que es uno de nivel 1. Y si de alguna forma también quisiéramos aumentarlo o complementarlo, podríamos darle de comer, acariciarlo, cepillarlo, y todo ello va a ayudarnos a nosotros a aumentar mucho más rápido el lazo con nuestros caballos. Ahora mismo nos estamos dirigiendo a Gus para poder ver lo que viene a ser el último aspecto, que viene a ser el dije. Cuando nosotros colocamos un marcador y vemos la ruta en rojo, si nosotros galopamos y mantenemos presionado el touchpad para poder poner la cámara cinematográfica, podemos soltar el mando y el caballo va a manejar automáticamente. Es un truco pequeño para los que no sabían. Así que ahora mismo vamos a dejar que el caballo vaya al punto automáticamente y nosotros no nos preocupemos. Y bien muchachos, ya estando aquí en este apartado vamos a poder ver que el dije de garceta blanca es el que vamos a necesitar nosotros y solamente necesitamos dos ingredientes: plumas de garceta blanca, que es por 3, y el collar Braxton con amatistas. Si nosotros de alguna manera quisiéramos tener los beneficios que trae este dije de aquí, vamos a necesitar estos dos ingredientes. Y aparte de eso, $800 para poder obtenerlo, y de esta manera vamos a poder tener este dije para siempre. Y bien, con esto hemos llegado al final de este video. Espero de que haya sido de su agrado, y si ha sido así, por favor no olviden de dejar un like o suscribirse si es que aún no lo han hecho, para así poder seguir creciendo todos juntos. No olviden que cualquier duda que ustedes puedan tener lo pueden dejar en la caja de comentarios o unirse directamente al link de Discord o publicar algo en la comunidad aquí en YouTube si es que lo desean hacer. Estaré siempre atento a todos sus mensajes, a todos sus comentarios, para poder brindarles toda la ayuda posible. Con esto me despido muchachos, espero de que cada uno de ustedes esté muy bien y hasta un próximo video.